Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, pues tenemos noticias hoy con respecto a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo ves? Efectivamente, bueno, pues a mí cada vez que pienso en la universidad me llena de orgullo y me dan muchísimas ganas de pues que algo estuviera mejor, de que la universidad tuviera más presupuesto, porque hay una gran cantidad de grandes profesionistas, pensadores, gente de acción, filósofos y todo que pues han moldeado en buena parte el perfil de nuestro país y que han sido egresados de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, Gras. Así es lo que deseamos todos, que haya mayores recursos, que haya mayores oportunidades para los estudiantes, no solamente en cuestiones de números, sino también de calidad, ¿no? De equipamientos y de, pues, resolver algunos de los rezagos que ha tenido. Pero hoy creo que el personal, digamos, la gente que trabaja y los propios estudiantes, pues le echan muchas ganas, ¿no? Y estamos todos muy orgullosos de esta universidad y, por supuesto, también en particular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es de la que egresamos nosotros, y la cual es pionera en incluir el estudio de medios de comunicación y de periodismo. Y bueno, por supuesto, continúa siendo un referente fundamental por el nivel de los profesores y de la investigación que se realiza ahí. Pero nos preguntamos cuáles son los retos que se han enfrentado en estos años, cómo se resolvieron, cuáles son las oportunidades que tiene esta querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para mejorar las condiciones en las que opera, los planes de estudio, incluso el equipamiento del que hablaba Graciela y los salarios de profesoras y profesores. Bueno, pues también es un tema que es muy importante. Y de todo esto vamos a conversar con la doctora Carola García Calderón. Ella está concluyendo su periodo como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También vamos a presentarles un reportaje sobre los estudios de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y, como cada programa, nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. La invitamos a quedarse y a participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Es un privilegio saludar a todas las personas que escuchan El Fin Justifica a los Medios al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas o vía internet en cualquier parte de este planeta maravilloso. Les recordamos que pueden escuchar el podcast del programa en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx/ El Fin Justifica a los Medios. Y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a participar. Nos encuentras en la red social X como @Radio El Fin. En Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios y puedes dejar un mensaje en el siguiente número de WhatsApp: 55 12 33 29 15. Vamos ahora a escuchar Notimedios, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Guerrero, sujetos armados asaltaron e intimidaron al reportero Daniel Nava Jiménez tras realizar la cobertura periodística del sepelio de 11 personas que fueron privadas de su libertad y localizadas sin vida la semana pasada. Daniel Nava, corresponsal de la revista Proceso y del diario El Sur de Guerrero, regresaba de la localidad de Chautipán cuando fue interceptado por un par de sujetos que portaban ropa táctica, armas largas y que tenían aspecto militar,
quienes lo interrogaron y lo despojaron de su teléfono celular y su computadora. Por estos hechos, organizaciones de reporteros y periodistas de Guerrero emitieron un comunicado en el que externaron su preocupación por lo ocurrido, pues indicaron que se trató de un acto intimidatorio. En Chilpancingo, Guerrero, medio centenar de periodistas tomó la tribuna del Congreso Estatal para exigir respeto a la libertad de expresión y el cese de las amenazas e intimidaciones de legisladores en contra del gremio periodístico de la entidad. Ante legisladores, los comunicadores fijaron sus posturas y entre consignas como reportero callado seguro está maiciado y ni uno más ni un asesinado más, exigieron respeto a su trabajo. Hay que decir que la protesta se dio después de que la diputada Citlali Telles amenazara a integrantes de la página Primer Plano por publicar fotos del paseo que realizó en un automóvil Tesla y exigiera que se bajara de la página la nota informativa. México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo a nivel mundial, y son políticos y delincuencia organizada los principales autores o perpetradores de las agresiones y los asesinatos contra comunicadores. Así lo aseguró Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. En la presentación del libro ¿Por qué los mataron?, Leopoldo Maldonado destacó que por lo general son integrantes del crimen organizado los que jalan el gatillo por órdenes del entramado de intereses creados y el contubernio de funcionarios públicos. Detalló que la mayoría de los asesinatos se producen por investigaciones periodísticas sobre temas de corrupción y política de gobiernos locales o estatales. Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Morelense de Radio y Televisión rindieron protesta como parte de la nueva administración estatal que se ha comprometido a rescatar y revitalizar los medios públicos en la entidad. Alejandra Flores Espinosa fue nombrada como coordinadora general del instituto. Roberto Carlos Díaz Guerrero como titular de la dirección de radio. Ana Lilia Mata Guadarrama como directora de información y Amado Jesús Bustamante como director de televisión. Ellos, a decir del gobierno, trabajarán para crear contenidos que respondan a las necesidades de las audiencias morelenses y que coadyuven en la transformación y fortalecimiento del acceso a contenidos públicos que reflejen los valores e identidad de Morelos. Radio Educación recibió un reconocimiento especial en la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo 2023 por 100 años de legado y por su papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, educada e informada. Este reconocimiento lo otorga el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC para celebrar los contenidos que promueven la libertad de expresión, el derecho a la información y el fortalecimiento de la democracia en radioeducación, la primera radio cultural en México adscrita a la Secretaría de Cultura. Jesús Alejo Santiago, director de la emisora, agradeció la distinción y destacó que quienes trabajamos en radioeducación somos voceros de las audiencias, estamos al servicio de la ciudadanía y tenemos el compromiso de fortalecer la libertad de expresión. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá, hizo un llamado a la Cámara de Diputados y a la presidenta Claudia Sheinbaum a no eliminar de un machetazo 7 organismos autónomos, supuestamente en aras de la eficiencia de recursos públicos. Alcalá dijo que su aspiración es que la Cámara de Diputados pueda crear un artículo transitorio que dé posibilidad a una instancia con autonomía técnica a fin de que los mexicanos puedan seguir ejerciendo con plenitud sus derechos de acceso a la información y de manera particular, sin retrasos y de manera eficaz. Por otra parte, organizaciones civiles denunciaron censura y represión por parte de autoridades de la Ciudad de México
cuando protestaban frente a Palacio Nacional por la desaparición del INAI. También, en ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Plataforma Nacional de Transparencia no saldrá de servicio cuando se concrete la desaparición de los órganos autónomos. Dijo que la página permanecerá y su operatividad estará a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar esta sección en nuestras redes sociales. Le invitamos a consultar Notimedios en nuestras redes sociales y agradecemos los comentarios de todas las personas, los puntos de vista que nos han hecho llegar a través de las distintas plataformas en las que nos encuentra. En la red social X, @Radio El Fin. En Facebook, El Fin Justifica los Medios. Y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Continuamos. Escuchemos ahora el reportaje que realizó nuestra compañera Alexia Cervantes sobre los estudios de comunicación en la UNAM, una cronología de lo que han sido estos estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El reportaje. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido durante décadas un referente en la formación de comunicadores y periodistas. La carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM nació en 1964, cuando se creó el Departamento de Comunicación dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El objetivo principal era formar profesionales en el campo de la comunicación masiva. Sin embargo, desde su creación, la carrera ha experimentado cambios significativos para tratar de adaptarse a las necesidades de la sociedad y de un campo de estudio en constante evolución. Los primeros cambios surgieron entre 1970 y 1980, cuando se tomó la decisión de incluir en los planes de estudio cursos de teoría de la comunicación, análisis de medios y producción enfocada en entender la relación entre comunicación y poder, fomentando así la investigación y el análisis crítico de los propios medios de comunicación. Posteriormente, en los 90 se introdujo la tecnología digital a los planes de estudio, incluyendo cursos de producción de multimedia y comunicación en línea. Ya luego, en los 2000, se reorientó la carrera hacia la comunicación integral, es decir, se incorporaron asignaturas de comunicación organizacional y comunicación política. En el 2010 se actualizaron nuevamente los planes de estudio, después de 10 años, para incluir temas como la comunicación digital, la comunicación móvil y la comunicación en redes sociales, además de fomentar la colaboración interdisciplinaria y enfatizar la importancia de la ética periodística y la responsabilidad social en la producción de contenidos. No obstante, si bien la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM ha recorrido un largo camino desde su creación hasta la actualidad, experimentando cambios significativos para tratar de adaptarse a las demandas del campo. Para muchas y muchos jóvenes estudiantes de esta licenciatura, es necesario contar con instalaciones que les ayuden a desarrollar habilidades para crear productos comunicativos a la altura de los estándares actuales. Escuchemos sus opiniones y reflexiones. Lo que más me disgusta es que veo mucha teoría y casi no me gusta. Realmente a mí me gustaría estar más en la práctica, conocer lugares y cosas más dinámicas. Que no te enseñan lo que crees que vas a aprender y bueno, yo siento que voy a salir sin saber nada. ¿Tienes algún consejo para los que van a entrar a comunicación? Sí, que tomen cursos de páginas externas a la UNAM, pues para aprender Adobe Photoshop, Premiere, etcétera, y que si les gusta eso, claramente, si van para otra área, igual que se cultiven de otro lado.
En resumen, la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM ha recorrido un largo camino desde su creación, pero los desafíos actuales nos recuerdan que el aprendizaje en este campo nunca debe quedarse estático. En un mundo donde la tecnología y las formas de comunicar evolucionan vertiginosamente, resulta fundamental que los programas de estudio, las instalaciones y equipos con los que se aprende se modernicen constantemente para responder a las demandas de la sociedad y del mercado laboral. Una necesidad en la formación de nuevas generaciones de comunicólogos, periodistas y comunicadores que seguramente pronto deberán implementarse. Para El Fin Justifica los Medios, reportaron Lisbeth García y Alexia Cervantes. Estamos en El Fin Justifica los Medios y lo invito a que se ponga en contacto, que mande un mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15 o que nos encuentre en las redes sociales. En Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios o en X, @Radio El Fin. La entrevista. Balance de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 2020-2024. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM está concluyendo un periodo administrativo en el que estuvo al frente la doctora Carola García Calderón. Esta facultad, además de ser un referente regional e internacional, también es un pilar esencial en la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo por su contribución a la formación de miles de estudiantes, sino por su vocación con la generación de saberes que impactan en la sociedad. Hoy vamos a conversar en torno a cómo se ha transformado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a partir de la pandemia por COVID-19 y cuáles son los retos más inmediatos que enfrenta este centro de estudio. Y para ello tenemos mucho gusto en saludar a la doctora Carola García Calderón. Ella es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular C en el Centro de Estudios de la Comunicación y ha sido directora de esta facultad del 2020 a noviembre de 2024. Carola, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida al Fin Justifica los Medios. Muchísimas gracias, pues siempre con el agrado de estar aquí con El Fin Justifica los Medios, que es muy cercano siempre a nuestra universidad y por supuesto los micrófonos de Radio Educación, agradeciéndole a José Ángel Domínguez y bueno, a Graciela Ramírez, que son el corazón de este proyecto del Fin Justifica los Medios. Eres muy amable, como siempre, mi querida Carola. Bueno, pues han sido días de entrega de, llamémosle, si te parece bien, un largo interinato que se extendió y que abarcó la contingencia por COVID-19, así como esos difíciles tiempos posteriores donde hubo que recuperar, reconstruir muchas dinámicas. Te pregunto así directamente, doctora querida Carola García Calderón, ¿qué balance haces de tu gestión al frente de esta facultad que tiene, bueno, pues una gran cantidad de carreras de licenciatura en el área de humanidades? Hay que recordar así brevemente: sociología, antropología, ciencia política, administración pública, ciencias de la comunicación, relaciones internacionales, y entiendo que tiene pues más de 10,000 alumnos ahora. ¿Qué nos dices? Sí, bueno, la facultad ha crecido mucho, es una facultad que empezó en el centro del campus universitario, en el casco histórico, por así decirle, siendo una pequeña escuela desde hace más de 70 años. Justamente pues la facultad se ha ido desarrollando, ha cambiado mucho a lo largo de su historia. Desde 1984 estamos situados aquí muy cercanos al espacio escultórico, a la zona cultural, y es una facultad que creció y que tiene, como bien lo decías, diversas licenciaturas. La mitad de la matrícula de la facultad es de Ciencias de la Comunicación. De hecho, yo soy doctora en Sociología, pero soy licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación. Mi origen es justamente Ciencias de la Comunicación y tenemos una matrícula actualmente de más de 12,000 alumnos entre los sistemas presenciales, escolarizado le dicen mucho,
universidad abierta y educación a distancia. Y la educación a distancia ha crecido los últimos años, es una matrícula que cada vez crece más y que tiene dos vertientes. Como conocedores de lo que es la comunicación, pues veíamos venir toda la aplicación de las tecnologías a las aulas, a los ámbitos de estudio, pero la pandemia justamente pues precipitó esto y nos tuvo que llevar a plantearlo de manera muy rápida, actualizarnos en procesos educativos, profesores, alumnos, y es una condición que tuvimos que ver. Estuvimos en un interinato. Los interinatos normalmente pues son de 2 meses. En el caso nuestro, entrando en pandemia en mayo del 2020, pues fue un interinato que acabó hasta noviembre del 2020, cuando ya la Junta de Gobierno me designó como directora de esta facultad. Y esto ya plantea, pues, primero que nos tuvimos que adecuar en la pandemia a los nuevos procesos, nos tocó iniciar y los primeros 2 años estar afrontando la pandemia, el retorno gradual a las aulas de manera híbrida y después de manera presencial. Sí, condiciones francamente complicadas para tanto la misma Universidad Nacional Autónoma de México como para todos los miles de alumnos que pues estaban cursando su carrera. Además de que esta pandemia impulsó, digamos, estas condiciones, el mundo de la comunicación, mi querida doctora, pues también ha evolucionado vertiginosamente y esto pues implica cambios, adecuaciones, planes de estudio. ¿Nos quisieras hablar un poco en torno a esto? Sí, nosotros tuvimos que hacer justamente en un primer momento, pues no estábamos preparados para una pandemia y para estar en un aislamiento y a distancia, y nuestros alumnos, la UNAM es una universidad pública, tampoco tenían necesariamente los recursos tecnológicos, hablando desde los dispositivos hasta las conexiones. Ahí se hizo un esfuerzo por parte de toda la universidad de darles un acompañamiento y también toda una capacitación al personal académico para saber utilizar las tecnologías, porque no solamente es situarse frente a una cámara y hablar y seguir hablando, sino utilizar todos los recursos que tiene la tecnología ya dentro de los sistemas a distancia. ¿Qué implica esto? Nosotros iniciamos una revisión de los planes de estudio, que no nos tocaba una reforma, no la pudimos terminar porque el tiempo que nos consumió la pandemia, que nos consumió el regreso presencial a las aulas, pues implicaba también condiciones de seguridad en términos de salud, de que no se podía estar. La universidad siempre tiene grupos muy grandes de alumnos. Si tenemos 60 alumnos, 40 alumnos en un salón de clases, en condiciones de retorno, pues había que tener sana distancia, había que cuidar la salud en un primer lugar. Y después, lo primero fue reconstituir la relación entre los profesores. Desde la gestión anterior, el tiempo que pasamos en pandemia, pues un punto para emprender cualquier modificación, reforma, discusión de planes de estudio, pues significó que había profesores nuevos que se habían incorporado y que lo esencial era empezar a recomponer los lazos de convivencia y que esto, el trabajo académico lo permite, tener un objetivo común. Empezamos una revisión de nuestros programas de estudio. Nosotros tenemos una licenciatura que es muy nueva, que es la de antropología, que por supuesto precisa un diagnóstico aún mayor, porque empezó en operación y hay que ver, no es igual que las demás que ya tienen desde 1951 la mayoría de nuestras licenciaturas. No es igual el que ir haciendo adecuaciones que un programa que tiene mucho menor tiempo que se empezó a impartir y que tiene ya pues un número de egresados, pero es un campo nuevo que no se daba dentro de la universidad. Emprendimos esta reforma que no se terminó y que habrá que darle continuidad, porque lo principal era restablecer las comunidades académicas y los claustros académicos. Esa sería una cuestión que tiene que ver con planes de estudio. La otra tiene mucho que ver, en el caso de los alumnos, en términos también de que los alumnos venían de un aislamiento, fue mayor para quienes terminaron el bachillerato en un confinamiento,
o para quienes estaban acabando una carrera en el confinamiento. Entonces, no solo es el cambio, por ejemplo, de quien viene del bachillerato a la universidad, que es un cambio importante, sino también el venir de un distanciamiento social a integrarse gradualmente, porque empezamos con un modelo híbrido y después ya con un modelo presencial completo, pues de irse integrando una nueva dinámica donde en una etapa formativa y de muchos cambios en términos de edad y demás, de nuevas circunstancias, pues había que afrontar esa nueva situación por parte de nuestros alumnos, el irse conociendo, el volver a tener una interacción social. Claro, doctora García Calderón, estaba revisando esta charla y este guión y sí me brincó de alguna manera cuando vi que la carrera de antropología estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo pensaba que antropología estaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y como nos dices, bueno, pues esta es una cuestión nueva, pero pues es curioso, ¿no? ¿Qué nos dirías al respecto? ¿Cómo justificar la inclusión de esta carrera en esta facultad? Bueno, se incluye en el terreno de las ciencias sociales, las humanidades. La antropología tiene muchísima cercanía con la comunicación, con la sociología, con las disciplinas propias de la facultad. Y antropología no se había ofrecido nunca en la Universidad Nacional. Sí tenemos un centro de investigación, el Centro de Investigaciones Antropológicas, pero era exclusiva prácticamente la enseñanza de la antropología a nivel licenciatura por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Empezó como una carrera nueva, pues ya va a ser más de 10 años, y en ese aspecto decía, bueno, se integró a la facultad, se integró una nueva comunidad que tiene un punto en común. Nuestros alumnos tienen todo un interés humanístico, todo un interés social, que los caracteriza a todos, independientemente de la licenciatura en que ingresen. Y es donde hay muchos puntos de unión, pero la antropología como una disciplina nueva, pues también tuvimos que ver que no había laboratorios. Cuando se hizo el estudio de factibilidad, no se incluyó el tema de los laboratorios, y es una licenciatura que requiere tener laboratorios y prácticas de campo extendida, no solamente son salones. Y sucede lo mismo con ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación, que empezó siendo periodismo y después fue periodismo y comunicación y actualmente ciencias de la comunicación, pues primero era la formación de periodistas, después ya es toda la formación en producción audiovisual. Muchísimos de nuestros egresados han pasado ahí por Radio Educación y por otros medios de comunicación. Y comunicación sí tenía estudios, que fue algo del balance de lo que estamos haciendo el día de hoy. Teníamos unos estudios de televisión que se inauguraron en 1984 con el traslado a nuestras instalaciones que hoy ocupamos, y que los estudios y la tecnología requieren de una adecuación constante porque se vuelven obsoletos, la tecnología cambia muy rápido. Y bueno, tenemos ahí un proyecto de renovar nuestros estudios de radio y televisión que son para la enseñanza de los alumnos. Y estos estudios de radio y televisión pues son una inversión importante que está ya muy iniciada, está en vías de concluirse, pero que es una aportación de volver a reequipar con tecnología actual, y que cambió mucho la tecnología. En algunos casos se volvió más pequeña, ya no ocupa tanto espacio, pero que tiene que ser una tecnología que se aplique a la enseñanza. No somos un centro de producción, sino somos un centro de formación de futuros profesionistas, pero deben tener una herramienta básica para que después se integren al mercado laboral. Y entonces ahí tenemos estas dos circunstancias que tienen que ver con infraestructura, con equipamiento orientada a la docencia y que permite una mejor formación de nuestros alumnos. Entonces, no solo es la revisión de planes de estudio, sino también pues buscar, aquí contamos con el apoyo en el caso del aula práctica, que es un laboratorio de antropología de vinculación con egresados, los egresados que aportan y apoyan este tipo de proyectos y que también apoyan becas, pero es un recurso importante para el laboratorio de antropología. Y en el caso de los estudios de radio y televisión, de la renovación del equipo, ahí nos da un apoyo al patronato de la UNAM, porque que no lo podríamos hacer con nuestros propios recursos como facultad, con nuestro presupuesto.
pero bueno, hicimos esta tarea de lograr los apoyos y lo que estaría quedando pendiente, que ya le tocará a quien ocupe la dirección, pues es la inauguración de los dos casos, del aula práctica de antropología y de la renovación de los equipos de radio y televisión. No, pues qué maravilla que se pudo hacer en esas condiciones de pandemia y en esas condiciones también, estimada doctora, condiciones presupuestales que sabemos que son complicadas para nuestra Universidad Nacional, condiciones difíciles en cuanto a infraestructura, como bien nos has dicho, también laborales. ¿Quisieras añadir algo a estas condiciones presupuestales que supiste, digamos, que sortear para llegar a buen puerto? Siempre la universidad tiene un gasto de su presupuesto, la facultad sobre todo se inscribe en eso. El 80% del presupuesto universitario se va a salarios, a sueldos, a prestaciones del personal académico, del personal administrativo, y hay una parte que es un gasto operativo. Y también ingresos extraordinarios. En el caso de la facultad, el mayor ingreso extraordinario que habíamos tenido y que lo tuvimos en el proceso electoral todavía en 2021, nosotros hicimos el monitoreo del Instituto Nacional Electoral. La facultad durante varios procesos electorales federales había tenido este monitoreo. En el último proceso electoral ya no lo tuvo la facultad, se sometió ahí a un concurso. Todavía cuando hicimos el último monitoreo en la elección intermedia, la facultad desarrolló toda una metodología que implicaba que en un contexto de contingencia, estábamos todavía en un periodo de COVID, pues podíamos hacerlo a distancia en condiciones distintas. Eso lo estudió bien la facultad y desarrollamos toda la metodología para violencia de género, violencia política de género en las campañas electorales. Ya en 2024, esto que era un ingreso primordial, un ingreso extraordinario que se va también a solventar necesidades propias de la facultad. Es un monitoreo que no tuvimos, pero pudimos desarrollar el monitoreo de la elección de la Ciudad de México, de la elección en Oaxaca, y bueno, es buscar también recursos extraordinarios por parte también de las entidades educativas, que a la vez sirvan para desarrollar metodologías que contribuyan. La facultad siempre lo hizo pensando en contribuir en términos de tener una mejor democracia, una mayor democracia, pero a la vez también de que hubiera un recurso que se pudiera implementar para el desarrollo de nuestras tareas académicas. Entonces, eso es parte de lo que se ha ido emprendiendo. No podemos depender solamente del presupuesto que nos dan a nivel federal los impuestos de todos los mexicanos y que le corresponden a la UNAM, sino tenemos que buscar recursos extraordinarios que nos permitan pues ir desarrollando proyectos en beneficio de la finalidad primordial, que es la docencia, la investigación y la difusión. La voz que usted escucha es de la doctora Carola García Calderón. Ella acaba de concluir su periodo como directora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los invitamos a ponerse en contacto con El Fin Justifica a los Medios y expresar su punto de vista, su opinión en torno al tema. Ojalá y se ponga en contacto con nosotros. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos con la doctora Carola García Calderón en torno a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella acaba de terminar su periodo como directora de este importante centro de estudios, un centro que ha dado muchísimas voces críticas e importantes en el estudio, no solo de la comunicación, sino de las otras carreras que ahí se imparten. Y te pregunto, mi estimada Carola García Calderón, sí, estamos de acuerdo, pero ¿por qué dirías tú que la facultad es un referente regional e internacional en la comunicación, pero también en algo más importante o que abarca más, que es la creación de pensamiento crítico?
Bueno, la facultad en todas sus disciplinas siempre ha sido un referente. Tenemos la amplísima tradición sociológica de los años 70 con el doctor Pablo González Casanova, con figuras que fueron centrales, que fue director de la facultad, todavía era escuela en ese momento, se convierte en facultad, que fue rector de la universidad, pero digamos su texto de la democracia en México, pues también sirvió para que la universidad y la facultad se volviera un referente en América Latina y en habla hispana de la producción de nuevo conocimiento y de pensamiento crítico. Lo decía yo en algún momento de la entrevista, nuestros estudiantes vienen con un perfil muy vinculado con necesidades sociales, con aportarle a la sociedad, con mejorar, como está dentro de nuestra ley orgánica de la universidad, también es mejorar y contribuir al mejoramiento de nuestras sociedades. Entonces, esto se hace con una crítica que debe estar fundamentada, debe tener una base teórica, debe tener esta retribución social al mismo tiempo, y se ha avanzado muchísimo en nuestras disciplinas. Yo les diría que nuestra licenciatura en comunicación está casi siempre rankeada en el primer lugar en las escuelas de comunicación en México. Relaciones internacionales el año pasado fue reconocida también con un primer lugar en los indicadores junto con el Colmex, con el Colegio de México. Sociología está posicionada como una de las mejores escuelas de comunicación también en el ámbito de América Latina. Y podemos hablar de esto que se mide en cierta manera en los rankings, por aportaciones, por publicaciones, por el reconocimiento mismo de los docentes, pero también por el reconocimiento mismo de los empleadores. Entonces, nuestros egresados tienen la capacidad de llevar una sólida base formativa, porque la universidad es una formación que se da para desarrollarse en el ámbito laboral, pero también innovan y dan respuestas cuando no son de receta, de que esto se hace ABC, sino que cuando el ABC no funciona, pueden innovar y pueden plantear justamente a partir de la crítica soluciones novedosas o tomar otros caminos. Creo que esto es parte de todo el conocimiento científico, pero en las ciencias sociales es fundamental, un conocimiento que aporte, justamente ya lo decía, pues a mejores normas de convivencia, a mejorar la vida de un país como el nuestro, que necesita mucho de este conocimiento y de este espíritu crítico. Completamente de acuerdo. Y sin embargo, digamos, tener una población tanto de estudiantes como un profesorado que son críticos y son participativos, pues de alguna manera hace que las cosas, no sé, tomen más tiempo, que sea más complicado hablar entre todas las partes para llegar a acuerdos. Hablamos, por ejemplo, de salarios, de demandas, no sé, ¿qué nos dices ahí? Bueno, yo creo que hay un ejercicio, lo decía, y esta inquietud social, que es muy acorde al perfil de nuestros alumnos y incluso de nuestros docentes, pero también la facultad ha tenido esa voluntad de establecer diálogos, de procesar diferencias a través del diálogo. No todo es imposición, hay que hacer un ejercicio de escucha y en la medida de lo posible dar respuestas. La universidad es muy plural en sí misma. Es un lugar, yo lo he dicho con respecto a la facultad, es una fuente de ideas y también esto se puede procesar con diálogo, con discusión. No siempre necesariamente existen las condiciones para llegar a acuerdos, pero siempre se busca la vía de la participación y mejorar los mecanismos a través de los cuales una comunidad se puede expresar. Esto tiene mucho que ver con todas las organizaciones en el nivel que sea. Cómo procesar, cómo escuchar y a la vez cómo hacer un procesamiento ordenado de las diferencias para lograr un fin común. Aquí hay una diversidad de pensamientos muy amplia, no todos vamos a pensar igual, pero hay la manera de dialogar, de irse entendiendo en la medida de lo posible.
Y eso pues es muy importante. Otra de las problemáticas que nosotros detectamos en torno a estas carreras es cuando los estudiantes terminan su educación y se quieren vincular al campo laboral. Y esto se ha complicado, pues decíamos, ¿no? La vertiginosa evolución de estas ciencias de la comunicación. Pero la facultad tiene algún tipo de proyecto para vincular a sus estudiantes con el campo laboral. Bueno, siempre en toda la universidad hay alguna bolsa de trabajo, pero también nosotros empezamos a desarrollar un proyecto que tenga que ver con vinculación externa y la universidad tiene proyectos también de innovación, en términos de poder proponer proyectos propios que no necesariamente son consultorías, pero que sí tienen que ver con generar nuevas propuestas de empleo. Y yo les diría que nuestros egresados en ciencias de la comunicación, igual que los de administración pública, los politólogos, los de relaciones internacionales, empiezan a encontrar cómo colocarse en el ámbito laboral desde los últimos semestres. Por supuesto, es un mercado laboral, si le decimos así, muy competido, porque hay muchísimas escuelas de comunicación de distintos niveles en todo el país, y que no se requiere por parte de nuestras licenciaturas una cédula profesional para el ejercicio. ¿Esto qué implica? Que si es un licenciado, un ingeniero, un abogado, un médico, pues para poder ejercer la profesión se requiere un título y una cédula profesional. En el caso nuestro, ahí tenemos un problema en términos de la titulación. Hay egresados que se insertan en el ámbito laboral y que después no regresan o regresan tardíamente por un título. Y también todos estos proyectos de innovación, de tener incubadoras, de formar recursos, es algo que se ha iniciado en la universidad en distintos ámbitos y que en la facultad también empezamos un área que permita justamente esto. Nosotros tenemos mucha conexión, o deberíamos tener mayor conexión entre nuestras disciplinas, pero digamos grupos de trabajo entre politólogos y comunicólogos para una campaña, para una consultoría, con administradores públicos. La antropología tiene muchísimas técnicas de investigación que han desarrollado, que son comunes y que podrían integrarse a nuestras otras disciplinas. Entonces, es ese esfuerzo también de no pensar como que no hay conexiones horizontales entre nuestras licenciaturas. El hecho mismo, alguna vez se discutía si ciencias de la comunicación, y se ven los mapas curriculares en otros lados, si están en las facultades de artes, y aquí es muy importante que estén en una facultad como ciencias políticas, porque tiene todo ese carácter social que no lo podemos perder. Nosotros tenemos desde hace casi más de 20 años, dentro de la formación en ciencias de la comunicación, un área terminal que es de publicidad, que antes no se impartía en la facultad, pero que se creó a partir de pensar que nuestros alumnos tenían el matiz para hacer publicidad social y para llevar adelante campañas sociales, y que esto no había especialistas en México. Había en las universidades privadas quienes trabajaban campañas de publicidad comercial, pero estaban emergiendo hace 20 años pues todas las propuestas de campañas de medio ambiente, de cuidado de la salud, y no había los especialistas. Entonces le hemos dado ese matiz de publicidad social. A la vez es una publicidad con responsabilidad social, que también se maneja mucho, pero nuestros alumnos también se van a hacer campañas comerciales, y a algunos les ha ido muy bien, ya sea en las áreas de planeación, de investigación de mercados y en la propia creatividad de las agencias publicitarias. Entonces, luchamos con eso. La comunicación, lo sabemos, en algún tiempo se decía, pues basta con tener buena voz, y cualquiera, era igual que el canto, cualquiera que pensaba que podía cantar, pensaba que podía estar frente a un micrófono y podía estar desarrollando tareas de comunicación. Y hemos encontrado muchas personas de otras disciplinas, pues en el campo de la comunicación. Sin duda.
dado mucho tiempo a los empleadores, pues ya ahora lo piden, que preferentemente haya estudios o haya una licenciatura en comunicación. Por poner un ejemplo, pasa con las otras disciplinas nuestras también. Mi estimada doctora Carola García Calderón, estamos llegando al final, tenemos un par de minutitos, pero quiero preguntarte cómo terminas esta encomienda que has llevado a cabo estos años, que no está exenta de complicaciones y de tensiones. ¿Y cómo ves el cambio de dirección ahora con Alejandro Chanona al frente de la facultad? ¿Qué nos dirías ahí? Yo diría que como todo cambio hay que recuperar cuestiones que se han realizado, darles continuidad. Hay otras que hay que analizar, diagnosticar, replantear. Tenemos que avanzar muchísimo en la revisión de los planes de estudio, en esta evaluación, sobre todo lo decía de carreras que iniciaron hace tiempo que no han tenido una evaluación seria como antropología, para buscar qué corregir, en qué avanzar. Creo que han sido unos años muy intensos, se ha dado lo mejor en el ánimo de contribuir a que esta facultad siga siendo un referente en las ciencias sociales en habla hispana, en América Latina, y mantener el liderazgo de nuestra facultad. Por supuesto, siempre hay tareas que se tienen que renovar, que se tienen que continuar, que se tienen que concluir, y yo le desearía mucha suerte y mucho apoyo de esta comunidad a quien inicia ahora la gestión como director. El estar al frente de una institución como la nuestra o de una dirección no es un esfuerzo de una persona, sí hay quien está encabezando, pero yo lo he dicho, es una contribución de todos, de poder caminar en la misma vía como comunidad, de dar lo mejor de nosotros a la institución y bueno, seguir con este proyecto de nuestra Universidad de las Ciencias Sociales, de nuestra facultad, pues seguir aportando desde el espacio donde uno esté, pues a mejorar y avanzar en nuestra Universidad Nacional. Doctora Carola García Calderón, siempre es un placer conversar contigo. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu disposición, por tu claridad y te deseamos lo mejor en, las actividades. Ahora, ¿regresas a la cátedra? Regreso a mi vida académica, a la investigación, a mis clases con mis tesistas y las direcciones son muy absorbentes. Siempre es bueno volver a esos espacios a los que uno les ha quitado tiempo, que son muy importantes, e incluso a los espacios personales, que muchas veces en un encargo de esa dimensión, pues se ven desfavorecidos en términos del tiempo que le dedica uno. Sí, regreso a mis tareas de investigación y de docencia, por supuesto. Pues te deseamos lo mejor de la vida como siempre y esperemos que esta conversación pueda continuar más adelante. Un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre un gusto, y un abrazo a José Ángel Domínguez y a nuestra productora Graciela Ramírez. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestra página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El fin justifica a los medios, así como en nuestras redes sociales en X y en Facebook. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.